Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Felipe Alfredo Delgado Martínez. Soy médico neuroradiólogo, egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Actualmente soy médico adscrito al servicio de resonancia magnética del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Y antes que nada, quiero agradecer la invitación a la Sociedad Médica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y al equipo que organiza y se encarga de este congreso. Bueno, el día de hoy voy a hablar del tema que se llama semiología en neuroimagen. Este, pues, es un tema que es básico, son los principios para poder interpretar estudios de neuroradiología o que por lo menos sean herramientas útiles para la interpretación que les sirvan a los médicos residentes. Vamos a comenzar. Los objetivos de esta clase es proponer un método sistematizado para la interpretación de estudios de neuroradiología, también revisar términos radiológicos que describan de manera congruente las patologías neurológicas y describir signos radiológicos que sean de utilidad en la práctica diaria. Como introducción, bueno, el término semiología, o también como usado como sinónimo semiótica, hace referencia a la descripción de signos de las enfermedades. En nuestro caso, pues, aplicado a la imagen, son signos por imagen que se pueden observar en estas patologías neurológicas. Una adecuada descripción facilita el abordaje diagnóstico de las diferentes patologías del sistema nervioso central y permite la adecuada comunicación con los médicos clínicos. Es por eso que se propone utilizar términos que sean congruentes con lo que estamos viendo en las imágenes y que representen las patologías a las que vamos a concluir posteriormente en nuestro reporte. Es muy importante entonces reconocer los patrones imagenológicos que se presentan de manera significativa en patologías específicas. Siguiendo con la introducción, sabemos que el sustrato de todo análisis, independientemente del área en la que estemos trabajando, pues es el conocimiento. Por lo tanto, es nuestra tarea alimentar esa base con la adquisición de información. Una correcta semiología neuroimagen forma eh, o es uno de los pilares en el abordaje diagnóstico de los estudios. Recordemos estas, digamos, 5 Ds, que es como una secuencia con la que podemos llegar a hacer los reportes por imagen y los más importantes puntos son el principal y con el que podemos empezar es detectar el hallazgo. Si no detectamos el hallazgo, todos los demás pasos pues son erróneos, ¿no? El hallazgo es lo que nosotros vemos anormal en la imagen que pudiera explicar la patología por la cual nos mandan a los pacientes. Después de que detectamos el hallazgo, lo posterior es el hallazgo, describir adecuadamente esta anomalía, esta eh, condición anormal en el cerebro. Y después de eso, de que lo describimos, pues sugerir el diagnóstico de una patología en específico. Como ejercicio es bueno agregar por lo menos 2 o 3 diagnósticos diferenciales. Y posteriormente la 5.ª D sería dirigir un tratamiento o sugerir estudios de extensión. Es decir, sugerir en caso de una patología, digamos, aguda, hiperaguda, en el caso de un EBC hiperagudo, pues trombolisis, o si tiene criterios para trombectomía mecánica, sugerir el tratamiento de inmediato. O sugerir estudios de extensión, como puede ser recomendar hacer un PET-CT en el caso de una sospecha de recurrencia de un tumor glial de alto grado en el cerebro y que no con las técnicas disponibles de resonancia no es posible determinar si tiene progresión o si tiene respuesta completa, etcétera, ¿no? Vamos a ver cómo leer estudios de imagen de cráneo. Bueno, existen diferentes métodos. La propuesta es hacer una lectura sistematizada de las estructuras anatómicas del cráneo para evitar pasar por alto hallazgos importantes. El abordaje recomendado, basado en la experiencia personal, es hacerlo de afuera hacia adentro, es decir, describir desde los tejidos blandos epicraneales hasta el sistema ventricular. También poner atención especial a algunas regiones específicas del sistema nervioso central, como son la región celar, la región pineal y la unión cráneo-cervical, además de las estructuras vasculares, porque allí puede haber patologías que si no se observan de manera especial pueden pasar por alto.
y evitar caer en el error de satisfacción de búsqueda. Este error sucede al encontrar un hallazgo en un estudio que estamos analizando y prematuramente terminar este análisis del estudio. Y por lo tanto se pueden perder hallazgos importantes, incluso hallazgos que expliquen el cuadro clínico del paciente y que nosotros malamente atribuimos a lo que encontramos. Entonces, como ya encontramos un hallazgo, a esto se refiere la satisfacción de búsqueda, ¿no? Ahora llamado es el error de búsqueda subsecuente. Entonces es muy importante conocer los antecedentes y el cuadro clínico del paciente. Por eso es importante preguntar al médico tratante cuáles sus antecedentes del paciente, los signos y síntomas, porque en neuroanatomía los, los signos y síntomas pues son localizadores, ¿no? A esto se le conoce como la neuroanatomía funcional con orientación clínica. Y ejemplos de esto pues hay muchísimos, ¿no? También es importante conocer los datos demográficos del paciente, como son la edad y el sexo. Pues hay ciertas patologías que son muy frecuentes en población, por ejemplo, pediátrica, a diferencia de población adulta. Tumores, por ejemplo, que son más frecuentes en mujeres, que es poco habitual realmente, porque generalmente se presentan más tumores del sistema nervioso central en los varones, con ciertas excepciones. Entonces nosotros estamos buscando justo hacer un perfil ya desde antes de ver las imágenes en nuestro cerebro para orientarnos a tener atención a ciertas áreas o ciertas patologías. También tenemos que adecuar las secuencias necesarias a nuestros protocolos de resonancia magnética de rutina con el fin de estudiar regiones anatómicas o patologías específicas, ¿no? Por ejemplo, si nos llega un paciente con sospecha de un prolactinoma, pues debemos hacer un protocolo que se oriente a la región celar con cortes más finos, con la aplicación del medio de contraste y consecuencias dinámicas, etcétera, ¿no? Si vemos un paciente con un evento vascular cerebral hiperagudo, pues lo que nos interesa es hacer secuencias que sean lo más rápidas y que nos den información importante para el tratamiento del paciente, es decir, no perder el tiempo haciendo secuencias que nos van a apoyar muy poco y van a retrasar el tratamiento del paciente, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora, con colores, cuáles serían las estructuras que necesitamos primero reconocer y después describir. Los tejidos blandos epicraneales, aquí vemos que están señalados con el color azul, pues ahí podemos encontrar cicatrices, edema o incluso lesiones tumorales, como quistes de inclusión o lipomas, por ejemplo. En el cráneo es esta estructura señalada con el color rosa y también podemos encontrar lesiones tumorales que pueden ser frecuentemente a lo mejor metástasis o hemangiomas o, o incluso nada más osteomas o cambios quirúrgicos. En las meninges señaladas con el color amarillo, generalmente estas no se ven en condiciones normales a menos que haya patología. Y es importante señalarlas, por ejemplo, cuando hay lesiones en el espacio epidural, en el espacio subdural o con la aplicación del medio de contraste que pueden tener realces anormales. Eh, Se señala que las meninges pues tienen un realce, digamos, esperado después de la aplicación del medio de contraste porque es una estructura que no tiene barrera hematoencefálica. Eh, Después vemos a los surcos y espacios extraxiales donde pues es prácticamente espacio ocupado por líquido cefalorraquídeo. Seguimos con este abordaje de afuera hacia adentro. Y ahora vemos el parénquima encefálico en el que podemos distinguir la sustancia gris cortical de la sustancia blanca cortical. Lo que tenemos que observar es que exista una adecuada interfase entre estas. Mm, Aquí en las imágenes ponderadas entre uno, pues es la secuencia anatómica, pero en las imágenes ponderadas entre 2 y FLAIR, pues la hiperintensidad de señal o lo brillante, lo blanco que vemos, generalmente nos traduce alguna patología. Por eso es que se dice que son las imágenes T2 y FLAIR que nos dan más información acerca de una patología, eh, que no son específicas, pero son sensibles. Seguimos con las estructuras, ahora el sistema ventricular. En el sistema ventricular, pues prácticamente evaluamos su amplitud y su simetría. Em, Seguimos ya después con algunas estructuras vasculares, que pues propiamente para su estudio se debería de hacer una secuencia, si en el caso de las arterias, una angio-RM,
que puede ser sin o con contraste. Y para las estructuras vasculares, igualmente otra secuencia que puede ser con o sin contraste. Ahora, siguiendo con la sistematización de la lectura de resonancia magnética, tenemos que integrar la información obtenida de las diferentes secuencias y patrón de reforzamiento con el medio de contraste. Para esto, pues, el libro, por ejemplo, de David Josem de los requisitos de neuroradiología, nos dice que, pues él es muy gracioso, irónicamente dice que la tomografía es a la resonancia magnética, lo que las damas chinas o españolas son al ajedrez. Se refiere a esto porque en resonancia magnética debemos de estar atentos o poner atención a todas las secuencias que estén disponibles para su análisis, desde las secuencias T1, T2, flare, difusión, T1 con contraste, que son las más básicas que incluimos en nuestros protocolos de estudio, hasta que son más complejas, como la espectroscopía, la perfusión y el tensor de difusión, o incluso la resonancia magnética funcional con técnica Wolf. Em, entonces, no es tan lineal el razonamiento, sino que es analizar cómo se integran las diferentes secuencias. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí otro aspecto importante que es al que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando solo usamos secuencias en dos dimensiones, que no usamos secuencias volumétricas, es el artefacto de volumen parcial. Aquí en esta secuencia T2 coronal vemos que existe una área hiperintensa en el lado frontal izquierdo, que si no tenemos la experiencia y la precaución de ver las demás planos y las demás secuencias, pues podemos malinterpretar y darlo como patología. En este caso, pues se trató de una sobreposición de diferentes estructuras con diferentes intensidades de señal que justo en el plano coronal cortan, o en ese corte coronal corta un surco, ¿no? Entonces en el surco se hizo el corte sobre el surco. Existe tanto líquido cefalorraquídeo como eh, esta estructura hiperintensa que predomina, debe de ser el líquido cefalorraquídeo más la suma de la sustancia gris eh, cortical. Entonces es uno de los temas a tomar en cuenta. La solución para esto, pues, es ver los demás planos si no tenemos secuencias volumétricas o la otra solución es pues hacer secuencias volumétricas para evitar justamente esta pérdida de información. Entonces tenemos que la sustancia gris es hipointensa en secuencia T1, como vemos aquí en esta imagen superior. La sustancia gris en secuencia T2 es hiperintensa, al igual que en la secuencia FLAIR. La secuencia FLAIR, si ustedes observan, la, la hiperintensidad de señal tienen la sustancia gris cortical es igual a la secuencia T2 porque la secuencia FLAIR está ponderada en T2 justamente. La sustancia blanca, como se ve en T1, se ve hiperintensa, como se ve en T2, se ve hipointensa, y en el FLAIR, como es un T2, por lo tanto también se ve hipointenso. El líquido cefalorraquídeo en la secuencia T1 se ve hipointenso, en la secuencia T2 se ve hiperintenso y en la secuencia FLAIR se ve hipointenso o sin intensidad de señal, porque justamente esta es la utilidad de usar una secuencia que atenúa el líquido, como es la secuencia FLAIR. Pues de manera general, se considera que las ponderaciones en T1 son secuencias anatómicas y las secuencias T2 y FLAIR demuestran hallazgos en diferentes patologías, ¿no? Principalmente con incremento en la intensidad de señal. Ahora vamos a ver las lesiones en secuencias T2 y FLAIR, cuáles son hiperintensas, el edema, el proceso inflamatorio infeccioso, procesos desmielinizantes, neoplasias, quistes, y cuáles son hipointensos, pues lesiones, las porciones sólidas o las lesiones sólidas de las neoplasias, infecciones como son tuberculosis o fúngicas, calcificaciones, hemosiderina o tejido fibroso.
Aquí vemos unos ejemplos de estas lesiones hiperintensas en secuencia T2, en la que vemos en el primer ejemplo, en una secuencia ponderada en T2 en un plano sagital, una lesión tumoral intraxial supratentorial en el lóbulo temporal del lado izquierdo, la cual tiene una intensidad de señal pues heterogénea a expensas de una porción quística que se ve hiperintensa y otras porciones hipointensas que son sólidas. Además, condiciona edema perilesional, el cual se ve, como decimos, hiperintenso. Esta otra ejemplo son imágenes de resonancia magnética en un plano axial en secuencia T2 y FLAIR, en la que vemos lesiones intraxiales supratentoriales, son lesiones tumefactas desmielinizantes, las cuales se ven hiperintensas en secuencia T2 y en secuencia FLAIR tienen un halo hiperintenso y un centro hipointenso, ¿no? Las lesiones puntiformes hiperintensas, este es un tema que me gustó agregar, sobre todo porque podemos estandarizar la localización, decir, tenemos una lesión puntiforme hiperintensa, localizada, por ejemplo, aquí lo dice, ¿no? En el número uno tenemos una localización yuxtacortical, es decir, por debajo de la sustancia gris cortical. El número 2 es una localización subcortical sub-U, es decir, funda a los surcos o a las fibras de asociación o fibras en U, que de ahí deriva su nombre. El número 3, en la sustancia blanca subcortical profunda, no limítrofe. Esto de no limítrofe o limítrofe, que sería la número 4, subcortical limítrofe, se refiere a los territorios vasculares en los cuales las arterias o arteriolas perforantes se vuelven aún más pequeñas y es aquí donde suceden los típicos infartos limítrofes, ¿no? Con el número 5 sería la sustancia blanca periventricular y con el número 6 sería el cuerpo calloso. Entonces, estas diferentes estructuras o localizaciones de las lesiones puntiformes hiperintensas son importantes señalarlas en nuestros reportes porque, de acuerdo a la localización, pueden reflejar un patrón vascular o un patrón perivascular que pueden también sugerir a su vez lesiones que son secundarias a procesos microangiopáticos o a enfermedades desmielinizantes, por ejemplo. De las lesiones hipointensas en T2, aquí tenemos algunos ejemplos. En el primer caso vemos a la izquierda la imagen en secuencia ponderada en T2 en un plano axial, en la que vemos una lesión tumoral en el lóbulo temporal izquierdo. Entonces aquí se señala con esta imagen en azul, lo hipointenso, que es lo que debemos de tener nosotros en consideración. El resto de esta alteración en la intensidad de señal, pues es edema secundario a la lesión. Ahora, estas lesiones son hipointensas porque son altamente densas, son celularmente densas o su tejido es tan compacto que hace que se vea así hipointenso por sus características o propiedades intrínsecas. Otro ejemplo es un tuberculoma que estamos viendo en la segunda imagen, en el giro central. Y en este otro ejemplo lo que vemos es una hipointensidad de señal en secuencia T2 y engrosamiento de la dura madre, sobre todo del tentorio de forma bilateral, que se asocia a un descenso de las amígdalas cerebelosas. En este caso fue una paquimeningitis crónica, de origen granulomatoso por tuberculosis. Ahora vamos a ver la secuencia de difusión. La secuencia de difusión se refiere, no vamos a entrar mucho en detalle, pero de forma general vamos a decir que se refiere al movimiento de los protones de hidrógeno a nivel tisular. Es lo que mide esta secuencia. Y tiene una ponderación basada en T2, con la aplicación de un gradiente llamado B. De forma convencionada se usan valores de B, 1000 en el cerebro. Y con esta aplicación de un valor de B de 1000 y otra de 0, se genera un mapa de coeficiente de difusión aparente, o también llamado ADC, que aquí estamos viendo en la primera imagen de inferior izquierda. Este es un cerebro normal y tiene una secuencia de difusión en el plano axial con un valor de B de 1000, en el que vemos, por ejemplo, que la sustancia gris se ve hiperintensa al ser una ponderación en T2 y la sustancia blanca se ve hipointensa. Ahora, el líquido hace hipointenso conforme se eleva este valor de B. Por ejemplo, aquí estamos viendo estas tres imágenes de difusión de un mismo paciente con una patología. En la secuencia de difusión con valor de B de 0, vemos que el líquido se ve hiperintenso, mientras que en el valor B1000 el líquido se ve
hipointenso. Es decir, es una forma de diferenciar a cuál estamos viendo, ¿no? Si se ve hiperintenso, estamos viendo el B0, y si se ve hipointenso, estamos viendo el B1000. Ahora, no confundir el B0 con el ADC. Ustedes pueden ver, el ADC tiene como muchos píxeles en los tejidos blandos epicraneales y en el propio cráneo, de una forma de diferenciarlos, ¿no? Y en este caso en particular, el paciente tenía una hiperintensidad o una restricción en difusión. El término restricción se utiliza cuando se ve hiperintenso en el B1000 y se ve hipointensa esa misma estructura en el mapa de ADC, que nos sugiere que hay una restricción en el movimiento de los protones de hidrógeno en los tejidos que estamos evaluando. En este caso se trató de una enfermedad por clones o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Aquí vemos otros ejemplos de la secuencia de difusión, por ejemplo, aplicables a edema citotóxico en un evento vascular cerebral por un síndrome de Wallenberg. Del lado derecho vemos esta hiperintensidad a nivel de la porción lateral del bulbo del lado derecho. Otro ejemplo, pues, puede ser el de un absceso en el que tiene una restricción a la difusión de forma central, que se corrobora, pues, en el mapa de ADC con esta hipointensidad de señal central. Eh, Esto correspondería con un absceso piógeno, ¿no? Secundario a una otomastoiditis crónica derecha. Y en este otro caso estamos viendo una patología tumoral, un meduloblastoma, que es de los tumores o de las neoplasias del sistema nervioso central, pues que tienen eh, menor valor de ADC en la parte del linfoma. Existe otra secuencia que es la secuencia de susceptibilidad magnética. Esta sirve pues para demostrar componentes que distorsionan el campo electromagnético. Hay componentes paramagnéticos, como pueden ser la deoximoglobina, la ferritina y la hemosiderina, que pueden ser demostrados con este, y otros componentes diamagnéticos, como los minerales óseos y calcificaciones. En este ejemplo les puse una secuencia ponderada entre dos, en un plano axial, donde estamos viendo unos higromas frontoparietales bilaterales, pero en el parénquima cerebral realmente no se alcanza a ver ningún otro hallazgo significativo. Y cuando hacemos la secuencia SWI o de susceptibilidad magnética, en este caso estamos evaluando un set de imágenes que son las imágenes de magnitud. De manera convencional, los equipos nos dan unas imágenes en magnitud y otras imágenes en fase. Se demuestran estas imágenes hipointensas, lineales y nodulares en la sustancia blanca subcortical profunda del lóbulo frontal izquierdo. Esta paciente ha tenido el antecedente de un traumatismo craneoencefálico por accidente en motocicleta. Entonces, lo que estamos demostrando son daño axonal difuso que por otras secuencias podría pasar por alto, ¿no? Pues de ahí la importancia de saber seleccionar qué secuencias vamos a agregar a nuestro protocolo habitual. Ahora, el medio de contraste, el gadolíneo. Bueno, podemos decir del gadolíneo que en condiciones normales el parénquima encefálico no muestra realce debido a que tiene una barrera hematoencefálica. No debería de haber realces con aplicación del gadolíneo, excepto de ciertas áreas que vamos a ver más adelante que no tienen barrera hematoencefálica y por lo tanto tienen un reforzamiento o realce con la aplicación del gadolíneo. El gadolíneo es un metal, una tierra rara, agrupado en la tabla periódica dentro de los lantánidos con un número atómico de 64. Es un metal fuertemente paramagnético cuando la temperatura es mayor a 18.85 grados centígrados, o sea, en el cuerpo, pues es paramagnético porque habitualmente nuestra temperatura mayor a 36 grados centígrados, ¿no? Eh, y tiene esta capacidad de ser fuertemente paramagnético porque tiene una estructura atómica con 7 electrones no emparejados, que esta es la que le da esa propiedad. Y no se observa de manera directa en las imágenes de resonancia magnética, sino que se manifiesta de manera indirecta por facilitar la relajación de los protones de hidrógeno a los que se encuentran cercanos. Es decir, a este efecto se le llama que tiene un acortamiento del T1 en los tejidos y en la imagen se manifiesta por una hiperintensidad de señal en secuencias ponderadas en T1. Aquí estamos viendo pues un bloque de 12 gramos de gadolínio puro. Decíamos que las estructuras que refuerzan de manera normal, sin barrera hematoencefálica, puede ser la dura madre, la glándula pineal, vasos sanguíneos, el tallo hipofisiario,
la glándula hipófisis, plexus coroides y el área postrema. Vamos a ver algunos patrones de reforzamiento con el medio de contraste. em, Se describen por este autor que se llama James Smirniotopoulos, 11 diferentes patrones. Y el entendimiento de los patrones de reforzamiento pues mejorará en el análisis de las imágenes y los diagnósticos diferenciales. Por eso es un tema muy recurrente. Vamos a ver uno por uno de manera muy rápida. Existe un patrón dural difuso. Este patrón dural difuso, como ustedes ven en los esquemas, pues se extiende en todas las paquimeninges o dura madre. Y se ve habitualmente en estados postquirúrgicos, en hipotensión intracraneal, paquimeningitis carcinomatosa, trombosis del seno venoso, en enfermedades granulomatosas como tuberculosis o sarcoidosis y en enfermedades relacionadas a depósitos de IgG4. En este caso estamos ejemplificando este reforzamiento dural difuso en un paciente con trombosis del seno venoso superior. Ven ustedes que posterior a la aplicación del medio de contraste tiene un defecto de llenado en el seno sagital superior y un realce paquimeningio generalizado o difuso por congestión venosa. Mencionar también que cuando ustedes sospechen de estos reforzamientos durales o leptomeningios, agregar secuencias ponderadas en FLAIR, T2 FLAIR, y se demuestra mejor el realce. Vean el engrosamiento de la dura madre que se ve un mejor, ¿no? Vamos a ver ahora el reforzamiento, el patrón de reforzamiento dural focal. Y se presenta también en posquirúrgicos, meningioma, metástasis dural, linfoproliferativo, granulomatoso y relacionado a depósitos de IgG4. Bueno, aquí vemos un ejemplo en el que pues, es la lesión prototipo, una lesión extraxial como el meningioma, eh, presenta este tipo de realce dural focal. Se puede diferenciar un meningioma de una metástasis, pues por imagen es imposible realmente. Lo que tenemos que hacer es darle un seguimiento. Vemos este ejemplo de la literatura en el que se detectó en un paciente de 58 años con cáncer de pulmón esta lesión extraxial occipital izquierda, que parecía un meningioma, ¿no? Si solamente consideramos la morfología. En el seguimiento que se le hizo a corto plazo, en 2 meses, pues se vio que existió un crecimiento muy rápido del tamaño de la lesión y de bordes lobulados, perdón. Entonces se realizó la cirugía y se concluyó como metástasis. Entonces es muy importante, pues en este caso, hacer una comparación con la evolución de las lesiones en el tiempo y si tenemos estudios previos, pues que mejor también comparar con esos. Otro patrón de realce es el leptomeningio. Aquí se puede subdividir si es liso bilateral, si es liso unilateral o grueso nodular. El liso se refiere a que es uniforme, a que es regular, a que es fino, también se le puede describir. Y este patrón se ve en meningitis infecciosas y en carcinomatosis también, aunque suele ser menos frecuente. En carcinomatosis lo más frecuente es que sea grueso nodular. El liso unilateral también se ve en vasculitis y sarcoidosis. Em, del hueso nodular, como dijimos, en carcinomatosis, también se puede observar en linfoma y menos frecuente fúngico o en sarcoidosis. Aquí vemos un ejemplo de un realce leptomeningio bilateral que corresponde con una meningitis infecciosa. Como decíamos anteriormente, si ustedes quieren demostrar mejor este tipo de realce de las meninges, agregar una secuencia FLAIR ponderada entre dos contraste para demostrar el engrosamiento y el reforzamiento de las meninges. El patrón giral se refiere a un reforzamiento en la corteza cerebral y de los ejemplos que vemos aquí se enumeran la isquemia, la migraña, el estado posictal, este síndrome de SMART que se presenta en pacientes que fueron sometidos a radioterapia. Son las siglas de ataques de migraña parecidos a infarto después de terapia de radiación o radioterapia. Y también tenemos al PRES, que es el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Y también se ve en casos de encefalitis. Bueno, aquí estamos viendo este ejemplo de isquemia, en el que observamos que en la secuencia ponderada entre 1 sin contraste ya se observa hiperintensa la sustancia gris cortical. A este fenómeno se le llama
necrosis laminar cortical. Y sucede por existe un edema citotóxico y con la posterior degradación de proteínas en la corteza. Entonces estas proteínas se depositan y dan esta imagen hiperintensa en secuencia P1 que se le llama necrosis cortical laminar, la cual puede perdurar hasta por 2 años. Y con la aplicación del medio de contraste se observa este patrón giral en la sustancia gris cortical. Ahora vamos a ver este ejemplo de lo que comentamos anteriormente del síndrome de SMART. Esta es una complicación tardía de la radioterapia. Se da sobre todo en pacientes que recibieron radioterapia a todo el cráneo, pero también puede verse en pacientes que recibieron terapia este, estereotáxica, sobre todo con dosis cuando fue a todo el cráneo mayores a 50 grays. Y en la fase aguda de la presentación son sobre todo, pueden presentarse como ataques de migraña o como crisis epilépticas. En esta fase aguda se presentan en el estudio de resonancia magnética con un realce viral unilateral que es reversible después de que se le da tratamiento y en el estudio subsecuente este desaparece, asociado también a un edema cortical observado pues como una hiperintensidad en las secuencias de los y FLAIR. En este ejemplo, se trata de un paciente de 51 años con antecedente de resección de un tumor de la fosa posterior hace 45 años, es decir, cuando tenía 6 años de edad y recibió radioterapia a todo el cráneo. Se presentó con alteraciones visuales y crisis epilépticas motoras. Entonces, a señalar de este caso que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el antecedente y luego el cuadro clínico, después de que no está en territorios vasculares específicos. Y en este caso, sobre todo porque no tenía restricción en secuencia de difusión. A este paciente se le dio esteroides y se recuperó. Ahora hay pacientes que se recuperan, pero tienen otras recaídas posteriores. Em, y del síndrome de SMART se han descrito incluso como espectro, ¿no? Desde que hay se le llama pseudoprogresión perictal, hasta una encefalopatía aguda de aparición tardía después de radioterapia. Em, es una entidad poco frecuente, pero que hay que tener en cuenta, sobre todo porque pudieran incluso trombolizarse, ¿no? Si no hay una adecuada correlación con los antecedentes y los estudios de imagen. Otro patrón es el patrón perivascular. Este patrón es muy llamativo porque se presenta como imágenes puntiformes y lineales, radiadas, con la aplicación del medio de contraste, con este tipo de reforzamiento. Y corresponden múltiples patologías yo digo que son las enfermedades de los acrónimos, o sobre todo, bueno, vamos a ver que tienen este tipo de patrón perivascular, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, con síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, el MOGAD, que es la enfermedad asociada a anticuerpos contra la glicoproteína del oligodendrocito de mielina, en vasculitis, el CLIPPERS, que el CLIPPERS es una entidad, es un proceso inflamatorio linfocítico crónico con realce perivascular continuo que responde a esteroides. Así como hay CLIPPERS, también hay SLIPPERS, que es la presentación, digamos, supratentorial, porque el CLIPPERS pues, es continuo. Eh, También el linfoma angiocéntrico presenta este patrón, la radionecrosis y la otra patología que es con acrónimos, el GFAP, es la astrocitopatía autoinmune por proteína ácida fibrilar glial. Aquí estamos viendo algunos ejemplos de la literatura, cómo existe este reforzamiento puntiforme en el puente, que se extiende también a los pedúnculos cerebelosos medios y al cerebelo de forma bilateral. Y esta otro ejemplo que existe un reforzamiento, se mencionaba en el artículo como radial. Ahora el patrón periventricular, este se puede subdividir en patrón liso y grueso. Del liso, el más común es por ventriculitis y esta está asociada a un absceso, como vemos en este ejemplo de las imágenes inferiores. Vemos que existe un absceso periventricular y un reforzamiento en la superficie subependimaria.
del ventrículo lateral derecho. Y también se puede dar en ependimitis, sobre todo por citomegalovirus. Y el patrón periventricular grueso se presenta en el linfoma, como estamos viendo en este caso, es un patrón grueso que recubre la superficie ependimaria, incluso se extiende al fornix del lado derecho, también por metástasis subependimarias o que tengamos un glioblastoma con diseminación subependimaria. Del patrón nodular se describen sobre todo en metástasis, en linfoma, esclerosis múltiple y en émbolos sépticos. En este caso estamos viendo de un paciente conocido con cáncer pulmonar, en el que presenta cefalea ya crónica y se le hizo una resonancia magnética en el que con la aplicación del medio de contraste se observan estas múltiples realces nodulares que tienen edema periférico, tanto en el encéfalo infratentorial como supratentorial. En el supratentorial de predominio en la unión córtico-subcortical de forma bilateral y generalizada. Otro patrón es el anular liso. Este se presenta sobre todo en abscesos, gliomas de bajo grado, hematomas, esclerosis múltiple y toxoplasmosis. Bueno, el ejemplo clásico es el absceso, ¿no? Estamos viendo este absceso en el hemisferio cerebeloso derecho que tiene este realce liso y un centro hipointenso por el material necrótico y detritus o pus en su interior. Los abscesos, como bien sabemos, los piógenos tienen una restricción central en la secuencia de difusión que, como vemos en este ejemplo, se ven hiperintensos en secuencia de difusión con B1000 y en el mapa de ADC se ven marcadamente hipointensos. Los que son fúngicos o atípicos, podríamos decir, tienen una restricción sobre todo de la periferia con radiaciones centrales, ¿no? Entonces hay que tener eso en consideración. Del anular irregular, este patrón se describe sobre todo en tumores necróticos, eh, generalmente de alto grado, o con glioblastomas, hematomas en reabsorción, metástasis o linfomas en pacientes inmunocomprometidos y también en toxoplasmosis. Aquí vemos algunos ejemplos. Vemos el glioblastoma en la imagen superior, como tiene un reforzamiento irregular periférico con una porción central necrótica. Y en esta imagen inferior vemos un ejemplo de toxoplasmosis. Se señala aquí que la toxoplasmosis tiene un realce anular, pero además tiene un nódulo excéntrico y conforman este signo que se llama de la diana excéntrica, que hay que tener también atención especial en él. Mm, Del patrón anular o de anillo abierto o en herradura, básicamente se describen dos disposiciones. La primera, que esté abierto hacia la periferia o que esté abierto hacia el centro. Cuando está abierto hacia la periferia, eh, se observa sobre todo en lesiones desmielinizantes, como en esclerosis múltiple con variante tumefacta, o también en la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y cuando tienen este patrón abierto hacia los ventrículos, es muy probable que se trate de un absceso que, que, se, que tuvo una irrupción al sistema ventricular y por eso se ve así incompleto en esa porción. Ahora vamos a pasar con un tema pues importante que es diferenciar la localización de una lesión intraaxial contra una localización extraaxial. Aquí estamos viendo este esquema del libro de Neidich en el que se observa una lesión tumoral extraaxial, pero también epidural, es decir, que desplaza la dura madre en sentido profundo. Ahora, Scott Atlas en su libro de resonancia magnética de encéfalo y de columna, él menciona que el abordaje que él hace, descartar o confirmar que lo que está viendo es una lesión extraaxial. ¿Por qué? Porque la lesión extraaxial tiene más signos directos y sugestivos en comparación a una lesión intraaxial. Entonces vamos a usar ese abordaje. Los signos de lesión tumoral extraaxial son estos que se enumeran, o lo que propone Scott Atlas. Los sugestivos es que sea una lesión periférica con base ancha, que tenga cambios óseos adyacentes, sobre todo como sucede en el meningioma, produce hiperostosis, que tenga un reforzamiento meningio adyacente, también llamado cola dural, y que el cerebro se desplaza del cráneo. Y los signos definitivos son como los que mencionamos anteriormente, la hendidura del líquido cefalorraquídeo entre la lesión y el cerebro,
existan vasos sanguíneos viales interpuestos entre el cerebro y la lesión, que la sustancia gris, que exista sustancia gris entre la lesión y la sustancia blanca que puede estar edematosa, y también que exista, en el caso de una lesión epidural, exista dura madre entre la lesión y el cerebro. Entonces, de la lesión tumoral extraxial tenemos el prototipo que es el meningioma. Aquí estamos viendo este ejemplo en el que vemos imágenes de resonancia magnética en planos axiales ponderadas en T2, en secuencia fiesta y en T1 post-contraste. Es el meningioma prototípico en el que vemos señalado con la flecha la hendidura del líquido cefalorraquídeo. A esto se refiere el signo. Si vemos este signo, estamos casi seguros que estamos ante una lesión extraxial. Ahora, si sumamos que tiene también vasos entre la lesión y el parénquima cerebral, pues estamos seguros que es una lesión extraxial, además de que pues los meningiomas tienen un realce ávido o intenso con la aplicación del medio de contraste. Si se hiciera un estudio angiográfico, se describe que tiene un realce temprano y con un lavado muy tardío del medio de contraste. Entonces, estos son los signos que debemos de buscar primero. Y si no los encontramos, entonces, por descarte, estamos ante una lesión intraaxial. En este caso estamos viendo un glioma del tallo cerebral a nivel del puente de predominio izquierdo, en el que pues no observamos ni hendidura de líquido cefalorraquídeo, ni vasos. De hecho, no hay como que una interfase tampoco entre la lesión y el parénquima cerebral adyacente. Entonces, esa sería como la recomendación para evaluar localizaciones intraaxiales contra extraaxiales. Ahora vemos algunos signos este, sobrevalorados en neuroradiología. Esto lo saqué porque estaba revisando el libro de David Josem, eh, los requisitos en neuroradiología, y me pareció gracioso, pero también importante mencionarlos, ¿no? El nombre del signo, pues vemos que es la hiperdensidad de la arteria cerebral media. Ellos mencionan que pues está sobrevalorado porque ya sabemos que su significancia presumible es que existe un coágulo en el vaso, pero menciona que los vasos sanguíneos siempre se ven más brillantes que las áreas periféricas, o sea que el parénquima o el líquido cefalorraquídeo en tomógrafos de tercera generación o más nuevos. Por lo tanto, pues, todos van a salir positivos. Ahora, la malformación de Chiari tipo 1, su presumible significancia, una anomalía congénita. Y aquí el pitfall es que está visto muy frecuentemente en muchos pacientes y no tienen malformación de Chiari. Otro signo sería la cola dural, que su presumible significancia es un signo del meningioma. Y este no es específico porque es visto en cualquier lesión que involucre la dura madre, e incluso en schwannomas que condicionen una congestión de la dura madre también se pueden llegar a ver. El líquido cefalorraquídeo hiperintenso en FLAIR traduce a una enfermedad subaracnoidea. Mencionan que las cisternas basales a menudo se ven hiperintensas en secuencia FLAIR y también pasa en pacientes que han sido sometidos a oxígeno suplementario al 100%. Entonces es un hallazgo que no es específico. Otro es la hiperintensidad periventricular, que se describe muy frecuentemente. Incluso se ha asociado a clasificar esclerosis múltiple y lesiones, entre comillas, isquémicas relacionadas a enfermedad de Alzheimer. Este es visto universalmente. Ya para finalizar y como conclusión, tenemos que, pues, hicimos una breve revisión de los conceptos primarios para el análisis de estudios de neuroradiología. Y pues comentar que es importante estar alerta de los posibles artefactos mm, propios o del paciente o de la máquina o que son, por ejemplo, lo que vimos de artefactos de volumen parcial. También es muy importante evaluar todas las secuencias y los planos disponibles. Usar los términos en la descripción de forma congruente,
Esto reduce, pues, el análisis interno de los diagnósticos diferenciales y una comunicación, pues, precisa con los médicos tratantes. Em, También como conclusión, pues les sugiero reproducir un sistema o un método de interpretación de manera continua con cada estudio, en este caso, pues de resonancia magnética de cráneo que ustedes aborden, hacerlo de manera sistematizada eh, y teniendo en cuenta, estando alerta de estos posibles pitfalls o errores que uno puede cometer por apresurarse en dar un diagnóstico, ¿no? Pues esto sería todo por mi parte. Eh, Espero que les haya servido la plática y muchas gracias.